Hola, vamos a resolver el problema número 8 del tema de gravitación. Dice así, tenemos una varilla uniforme de masa m mayúscula y longitud L mayúscula situada en el eje X con su centro en el origen de coordenadas. Calcula el campo gravitatorio y el potencial gravitatorio de la varilla en un punto del eje X que sea, a ese punto vamos a llamarle X sub 0, mayor que L medios. Demuestra también que para X mucho mayor que L, el campo gravitatorio es aproximadamente igual al de una masa puntual m situada en el origen de coordenadas. Bueno, un problema muy interesante. Vamos a por él. Bueno, ahí tenéis el dibujo de la situación, ¿vale? Tenemos una varilla de longitud L que está centrada en el origen de coordenadas y a lo largo del eje X. Vamos a calcular el campo gravitatorio y el potencial en un punto X sub 0, un punto del eje X que sea mayor que L medios, es decir, que esté un poco más allá de la varilla. Antes de empezar, imaginar que este problema, en lugar de tener una distribución continua de masas, en lugar de tener esa varilla, tuviéramos una cantidad de masas puntuales, por ejemplo, 8 masas puntuales que tenemos ahí, ¿vale? ¿Cómo calcularíamos el campo gravitatorio de esas 8 masas en el punto X sub 0? Bueno, pues cogeríamos la masa primera, calcularíamos el campo gravitatorio de la masa primera, G por la masa primera, partido por la distancia de la masa primera hasta el punto X sub 0 elevado al cuadrado. Haríamos lo mismo con la segunda partícula, con la tercera partícula, con la cuarta partícula, así hasta la masa número 8. ¿Vale? Y luego el campo total sería la suma de esos 8 campos gravitatorios. ¿Vale? Eso sería, así procederíamos si tuviéramos masas puntuales. Aquí tenemos una distribución continua, pero vamos a plantear el problema de forma muy similar a cómo haríamos este ejemplo que os acabo de poner. Veréis, vamos a coger nuestra varilla y vamos a dividirlo en trocitos pequeños. Ahí tenéis un trocito pequeño. Un trocito de espesor infinitesimal de X y de masa infinitesimal de M. Esa será nuestra partícula. ¿Vale? Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora es calcular el campo gravitatorio que me generaría ese pequeño trocito, esa partícula, en el punto X sub 0. Vamos a calcular el campo que me generaría ese trocito y el resto de trocitos en los que dividiríamos la varilla. Y luego lo que haremos será sumar esos infinitos campos gravitatorios que me generan esas infinitas partículas pequeñitas o trocitos pequeños en los que yo he dividido la varilla. ¿Vale? Esa suma infinita, evidentemente, como ya podría reconocer, será una integral. Bueno, pues ahí tenemos el trocito de X, de M. Vamos a hacer ahora un par de cálculos que necesitamos para poder operar. El primero de ellos es expresar dm en función de dx, ¿vale? Fijaos, vamos a partir de la ecuación masa es igual a densidad multiplicada por volumen. Aquí no tenemos un objeto en 3 dimensiones, tenemos un objeto en una sola dimensión. Por lo tanto, tendremos masa será igual a densidad lineal multiplicado por longitud. ¿Vale? Entonces, dm será igual a la densidad lineal. La densidad lineal será la masa de la varilla partido entre la longitud de la varilla por el espesor, que hemos dicho que era dx. ¿Vale? dm es igual a m partido por l por dx. Primer elemento fundamental que necesitamos para hacer nuestros cálculos. El segundo es expresar la distancia del elemento dm hasta el punto x sub 0 donde vamos a calcular el campo gravitatorio. ¿Vale? Hemos llamado x sub 0 a la distancia desde el origen de coordenadas hasta el punto donde vamos a calcular el campo gravitatorio. Llamamos x a la distancia desde el origen de coordenadas hasta el punto donde se encuentra nuestro elemento de m. Por lo tanto, la distancia entre el elemento de m y el punto x sub 0 será x sub 0 menos x, como podéis ver en el dibujo de la figura. Bien, pues ya podemos escribir la expresión para el campo gravitatorio que generará ese trocito pequeño, esa particulita, ese elemento infinitesimal que hemos elegido. ¿Vale? Ese diferencial de g será igual a menos g de m, g por la masa de nuestro trozo era de m, partido por la distancia al cuadrado, la distancia que acabamos de decir que es x sub 0 menos x al cuadrado. Y como está todo ocurriendo en el eje X, pues será menos y porque el campo gravitatorio apuntará en sentido negativo del eje X, hacia la izquierda. Vale, ese es el campo gravitatorio que me genera
ese trocito infinitesimal que os he dibujado ahí. El campo gravitatorio total de la varilla será la suma de los infinitos campos gravitatorios de los infinitos trozos en los que puedo dividir la varilla. Igual que en el ejemplo anterior que os he puesto 8 masas. Pues igual, pero en vez de tener 8 tenemos infinitas. Esa suma infinita se transforma en una integral. Por lo tanto, nuestro campo gravitatorio será igual a menos i, ese menos i, recordad que es la componente vectorial, de la integral entre L medios y menos L medios, que es entre lo que va a variar la x, que es la longitud de nuestra varilla, de g por dm, dm hemos dicho que era m partido por L por dx, partido por x sub 0 menos x al cuadrado. Es decir, todo nuestro problema se resume en calcular esa integral, ¿vale? Sería como el sumatorio de las 8 masas que os he dibujado al principio, solo que en lugar de tener 8 masas tenemos, en este caso, infinitas masas infinitesimales. Bueno, pues vamos a intentar resolver esa integral y ya lo tenemos hecho. Sacamos todo lo que sea constante fuera de la integral, es decir, sale gm partido por L y se nos queda la integral de dx partido x sub 0 menos x al cuadrado. Esa integral es una integral muy sencilla, básica, y da 1 partido por x sub 0 menos x. Por lo tanto, el resultado de la integral será menos gm partido por L y ahora 1 partido x sub 0 menos x entre L medios y menos L medios. Sustituimos x por L medios y x por menos L medios y restamos las dos expresiones que tenemos. Vamos, la regla de Barrow. Ahí vamos a operar, es decir, vamos a calcular el mínimo común múltiplo entre esos dos denominadores, que sea su producto, y luego multiplicamos en cruz, o una suma de fracciones sencilla. Fijaos que ahora arriba se me queda x sub 0 más L medios menos x sub 0 más L medios. X sub 0 menos x sub 0 se nos va a ir, y L medios más L medios será 2L medios, es decir, L. Eso es lo que tenéis ahí, ¿vale? El numerador de la expresión que tenemos entre paréntesis se queda simplemente L. Esa L se va a poder ir con la L de abajo y tendremos que el campo gravitatorio que nos pedían es menos G por la masa de la varilla partido por x sub 0 al cuadrado menos la longitud de la varilla al cuadrado partido por 4, menos I porque apunta en sentido negativo del eje X. Pues nada, ahí tenemos lo primero que nos pedía el problema, el campo gravitatorio en un punto x sub 0 que estuviera más allá del extremo derecho de la varilla. Antes de calcular el potencial, vamos a resolver la última parte del problema que nos dice que demostremos que para puntos muy alejados de la varilla, para x mucho mayor que L, el campo gravitatorio es aproximadamente igual al que generaría una masa puntual m situada en el origen de coordenadas. ¿Vale? Es decir, os he vuelto a hacer el dibujo, ahora el punto x sub 0 donde estamos calculando el campo está muy lejos, Es decir, tenemos que x sub 0 es mucho mayor que L. Esa expresión podemos transformarla si pasamos x sub 0 al otro lado dividiendo. Se nos quedaría 1 mucho mayor que L partido por x sub 0 y si le vamos al cuadrado, pues 1 sería mucho mayor que L cuadrado partido x sub 0 cuadrado. ¿Vale? Ese va a ser el elemento clave para que podamos transformar la expresión que tenemos arriba en negro, que es el campo que hemos calculado, en lo que nos pide el ejercicio. En esa expresión que tenemos ahí, para el campo que hemos obtenido, vamos a extraer en el denominador x sub 0 de factor común. En el primer término es x sub 0, lo sacamos fuera, se nos quedaría 1. En el segundo término, L cuadrado partido 4, ahí no hay x sub 0, pues introducimos una x sub 0 en el denominador y así si os fijáis si deshacemos la operación, si esa x sub 0 cuadrado que multiplica el paréntesis entra dentro multiplicando, se me quedaría x sub 0 cuadrado por 1, x sub 0 cuadrado, menos x sub 0 cuadrado por L cuadrado partido 4 x sub 0 cuadrado, se me quedaría el L cuadrado partido 4, en fin. Lo único que he hecho ha sido sacar x sub 0 de factor común, ¿vale? ¿Para qué hemos hecho esto? Pues fijaros que ahora lo que tenemos en ese paréntesis es 1 menos L sub 0, perdón, L cuadrado partido 4x sub 0 cuadrado, pero ya hemos dicho que L cuadrado partido x sub 0 cuadrado es una cantidad muy pequeña, porque x sub 0 es muchísimo más grande que L. Por lo tanto, ese segundo término, ese L cuadrado partido 4 x sub 0 cuadrado sería muchísimo más pequeño que 1. Por lo tanto, 1 menos una cantidad muy pequeña, mucho menor que 1, pues es aproximadamente 1. 1 por x sub 0 cuadrado, pues me dará x sub 0 cuadrado. De manera que el campo en un punto x sub 0 muy alejado de nuestra varilla sería menos gm partido x sub 0 cuadrado. Es decir, exactamente el mismo que generaría una masa puntual m
situada en el origen de coordenadas. Eso es lo que nos pedía demostrar esta segunda parte del ejercicio. Bueno, pues vamos a calcular el campo, perdón, el potencial. Hemos calculado el campo, vamos a calcular el potencial y vamos a proceder de una forma muy sencilla. Es decir, vamos a calcular el potencial que generaría uno de esos trocitos infinitesimales y luego pues a sumar los infinitos trozos que tenemos. El potencial es G menos G por la masa partido por R, ¿vale? En nuestro caso, dV sería menos G por dm partido por la distancia sin elevar al cuadrado. Estamos calculando el potencial x sub 0 menos x, ¿vale? Aquí no hay componente vectorial porque recordad que el potencial es una magnitud escalar. De manera que lo que vamos a hacer ahora es integrar entre L medios y menos L medios. El proceso es exactamente el mismo que hemos hecho antes, solo que en vez de para el campo, para el potencial. G por dm, que hemos dicho que era m partido por L por dx, partido por la distancia, sin elevar al cuadrado, x sub 0 menos x. Pues esa es la integral que tenemos que resolver, que es prácticamente tan sencilla como la otra o incluso más. Extraemos fuera gm partido por L, y la integral de dx partido x sub 0 menos x es menos el logaritmo de x sub 0 menos x, ¿vale? Pues integral sencillita que podéis hacer seguro. Por lo tanto, tendremos ahora que nuestro potencial será menos gm partido por L menos logaritmo de x sub 0 menos x entre L medios y menos L medios. Aplicamos la regla de Barrow y tenemos la expresión que tenéis ahí. Vamos a aplicar ahora la propiedad de los logaritmos. La resta de logaritmos, fijaros que tenemos uno negativo y otro positivo, por tanto se están restando. La resta de logaritmos es el logaritmo del cociente. Ahí lo tenéis, logaritmo del cociente, donde arriba de ese cociente va el logaritmo que teníamos en positivo y abajo el que teníamos en negativo, ¿vale? Menos gm partido por L por el logaritmo neperiano de x sub 0 más L medios partido x sub 0 menos L medios. Pues nada, esa es la expresión para el potencial que nos pedía el ejercicio. Como veis, pues ha sido más sencillo de lo que podría parecer. Pues nada, ahí tenéis el dibujito de la situación de nuestro problema y el resultado a todo lo que nos pedía el ejercicio. Venga, un saludo y hasta pronto.